Lady Joana Giraldo Gómez. Muy buenas noches. En la transición del siglo XX al siglo XXI, del Estado de Derecho al Estado social y constitucional de derecho, se alude intrínsecamente al garantismo de los derechos humanos fundamentales. La utilidad del derecho, así como su complejidad, nos llevan a formularnos nuevas dudas, nuevas inquietudes y por ende la adopción de nuevas decisiones que en la medida de las posibilidades sociales y jurídicas siempre han de ser más grandes de las anteriores. Esto no sugiere la legitimación del legislador, sin embargo sugiere la legitimación también democrática de los tribunales constitucionales, en especial del juez constitucional. En palabras del constitucionalista español Francisco Ruiz Llorente, en cualquier proceso, en cualquier litigio, el primer juicio que el juez ha de hacer es el juicio a la ley misma. Estamos ahora frente a un poder supralegislativo. Es por esto que el semillero de Derecho Procesal de la Universidad Libre Seccional Pereira se dio a la tarea de investigar el alcance y la legitimidad de las decisiones de los tribunales constitucionales en cuanto a la protección de los derechos fundamentales. Y qué mejor que hacerlo con un derecho innominado como lo es el mínimo vital o el derecho humano al agua. Es por esto que en nuestra exposición trataremos tres aspectos fundamentales. Primero, la legitimidad y alcance de las decisiones de los tribunales constitucionales y en especial de la Corte Constitucional Colombiana. Segundo, la idoneidad de la acción de tutela como mecanismo para la protección de derechos, aún en tratándose de derechos económicos, sociales y culturales. Y tercero, haremos alusión a las sentencias de los tribunales constitucionales de Brasil, Perú, Bolivia, México y España, entre otros tribunales, y mediante el bloque de constitucionalidad, cuál es la protección a este tipo de derechos. En cuanto a nuestro primer punto, es importante resaltar el artículo 113 de nuestra Constitución Política, que alude al principio de la colaboración armónica entre las ramas del poder público. Bajo la cláusula general de competencias, que establece funciones para cada rama y órgano del poder público, la Corte Constitucional ha hecho una interpretación extensiva de este artículo, argumentando que la voluntad del poder constituyente primario no puede quedar sometida a la existencia del legislador. Es por esto que cuando se presentan omisiones legislativas relativas, la Corte Constitucional está plenamente legitimada para entrar a pronunciarse, y más en tratándose de derechos humanos fundamentales. No se puede desconocer la protección y no se puede desconocer la materialización de estos derechos, ni se puede permitir la vulneración en nombre de formalismos o en nombre de la inexistencia de una facultad expresamente consagrada para la Corte Constitucional. Es por esto que en materia del derecho humano al agua sugirió o fue más precisamente la consagración del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en especial la Observación General número 15 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que establece que el derecho humano al agua es un derecho fundamental, es autónomo y también se puede considerar por conexidad con otros derechos como la dignidad humana o el derecho a la vida. La dignidad humana, principio fundante del ordenamiento jurídico, principio fundante de nuestro Estado social de derecho, que no puede ser desconocido en nombre de formalismo. Es por esto que bajo los tratados internacionales anteriormente mencionados, este derecho en nuestro ordenamiento jurídico colombiano adquiere una doble dimensión, como derecho fundamental y como servicio público domiciliario. Como derecho fundamental está plenamente legitimado para ser protegido mediante la acción de tutela, y como servicio público domiciliario acarrea acciones afirmativas del Estado, es decir, que para su protección se deben emplear todos los recursos que el Estado tenga disponibles para la efectiva protección de este derecho. El Estado está en deber de garantizar, de regular y de proteger a toda la población, y más tratándose de derechos sociales como lo es el derecho al agua. Y el derecho al mínimo vital es condición sine qua non para la realización de otros derechos. ¿Cómo no protegerlo? Es por eso que nuestro segundo punto, referido a la idoneidad de la acción de tutela para proteger este tipo de derechos, es perfectamente viable y sugiere el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Colombia adquiridas mediante el Pacto Internacional y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establecían que dentro del ordenamiento jurídico de cada país se debe tener una acción expedita para la protección de derechos humanos. A partir de 1991 fue que se consolidó o se cumplió esta obligación y se reguló la acción de tutela mediante el decreto 2591 de 1991. Este decreto, en su artículo segundo, también trata sobre los derechos innominados y dice que la protección de este tipo de derechos es igual a la protección que los derechos que están expresamente consagrados, bien sea en el texto constitucional
o en las regulaciones o en las leyes. Es por esto que la acción de tutela es el mecanismo idóneo procesal. Basta simplemente con que el recurrente aporte, así sea una prueba indiciaria, dado que bajo los preceptos del neoconstitucionalismo, el juez está plenamente facultado y tiene plenos poderes para decretar los medios y las posibles pruebas para vislumbrar una decisión equitativa. Es por esto que, haciendo alusión a los tribunales constitucionales y al derecho comparado, nos encontramos con casos muy particulares, en especial en los tribunales constitucionales de Bolivia, Perú y México. En Bolivia, el derecho humano al agua se encuentra consagrado en el texto constitucional y por ende es susceptible de la protección de la tutela que sería en el ordenamiento jurídico colombiano o la acción de amparo simple, como se denomina en dicho ordenamiento jurídico. En Perú no ocurre igual. En Perú, en virtud del artículo 3º constitucional, que equivaldría al artículo 94 de nuestra Constitución, que sería una cláusula abierta, es decir, que los derechos que no se encuentran expresamente nominados en dicho texto constitucional no quiere decir que no existan y no pueden ser justificación para su desconocimiento. En la interpretación extensiva de este artículo, el Tribunal Constitucional ha dicho que el derecho al mínimo vital en conexidad con los principios fundantes del Estado de Derecho, que al igual que Colombia sería en Perú y en Bolivia, no se puede desconocer el mínimo vital en virtud de este derecho y el derecho a la vida, porque como les mencioné anteriormente, es una condición sine qua non para la realización de otros derechos. Hay un caso muy particular de una señora que interpuso una acción de amparo simple para la protección de los derechos de su hijo a la educación, a la integridad física y moral, pero nunca mencionó el derecho al mínimo vital, ya que se le había cortado el suministro por el incumplimiento del pago de consumo. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? Que el derecho al contrato también es un derecho fundamental, pero que no puede ser justificación para desconocer derechos como el mínimo vital y más tratándose de sujetos de especial protección, teoría que también maneja nuestra Corte Constitucional y en numerosas ocasiones ha citado a nuestra Corte Constitucional colombiana, en especial en la sentencia de tutela número 270 del año 2007, para retomar los argumentos que la Corte Constitucional ha establecido en cuanto a las obligaciones adquiridas mediante el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Observación General número 15. Es por esto que es importante resaltar que los tribunales constitucionales de la región toman a nuestra Corte Constitucional colombiana como ejemplo para la protección de estos derechos y más tratándose de derechos indenominados. Es por esto que el semillero concluyó lo siguiente. Primero, que tratándose de derechos innominados, la Corte está plenamente legitimada para darles el alcance y la protección necesaria y más en los casos concretos. Que las omisiones legislativas relativas no pueden ser justificación para el desconocimiento de derechos y más bajo los preceptos del neoconstitucionalismo en los que el juez es el garante de la existencia y de la validez del derecho. Segundo, que mediante el bloque de constitucionalidad también integrado en los demás ordenamientos jurídicos de los países que examinamos, este derecho ha adquirido plena validez y plena eficacia, que la acción de amparo simple y la acción de tutela ha sido el mecanismo idóneo procesal. Razón tenía hoy nuestro fiscal Eduardo Montealegre cuando estaba hablando que la Corte Constitucional no simplemente es el legislador negativo que nos aludía Hans Kelsen, sino también el legislador positivo, porque no se trata simplemente de interpretar la ley o de aplicarla, también se trata de proteger los derechos humanos en el caso concreto. Estas son las posibilidades que nos da el realismo jurídico y la Corte Constitucional es garante en este aspecto. Razón tenía el constitucionalista español Manuel Aragón Reyes. Los jueces hoy no son los señores del derecho que eran en el siglo pasado, son más bien los garantes de la complejidad y de la dúctil y necesaria coexistencia entre ley, derechos y justicia. Muchas gracias. En Colombia la jurisprudencia tiene mayor rango que la ley. ¿Y qué clase de jurisprudencia? La jurisprudencia, en virtud de la interpretación que le ha dado la Corte Constitucional, no es que tenga un rango superior a la ley, sino que significa la interpretación en el caso concreto de determinados derechos. La jurisprudencia también ha sido, la jurisprudencia es fuente formal del derecho hoy en Colombia y ha sido la piedra angular para la protección de determinados derechos en los que el legislador, por omisiones o por las
complejidad estructural del derecho, no ha podido regular, porque el legislador simplemente va a establecer unas premisas básicas, ya que la complejidad del derecho y en los casos concretos es imposible prever todas las posibles soluciones o todos los posibles conflictos que se pueden presentar. Es muy difícil para el legislador esta previsión y es por esto la legitimidad que tienen los tribunales constitucionales, ya que ellos no solo llenan los vacíos jurídicos, sino que vislumbran las posibles soluciones para casos similares en los que se presenten este conflicto de interés. Muy bien, Ley.